Bajé la escalinata tomada de la mano de mi jefe frente a todos los invitados y el salón entero quedó en silencio cuando mi esposo me vio inmóvil con la mano aún apoyada en el vientre de su amante embarazada. Era una imagen grotesca que contrastaba violentamente con la elegancia del evento corporativo más importante del año. Él esperaba verme llorar, gritar o salir corriendo humillada, pero lo único que encontró en mi rostro fue una sonrisa gélida y una serenidad inquietante. Aquella calma debió haberle advertido que el suelo bajo sus pies estaba a punto de desaparecer. Roberto había olvidado, en su arrogancia de hombre conquistador, que la mujer a la que estaba traicionando públicamente no era solo su esposa, sino la directora financiera que había estructurado cada centavo de su supuesto imperio. Esa noche, mientras él balbuceaba excusas incoherentes, intentando soltar la mano de aquella muchacha que exhibía su embarazo como un trofeo de guerra, yo simplemente asentí hacia mi jefe, el dueño de la firma, quien conocía cada detalle de mi plan. Continué bajando los escalones con la majestuosidad de una reina que está a punto de dictar sentencia. Ignoré los murmullos escandalizados de la alta sociedad que se debatía entre la pena ajena y el morbo de presenciar el fin de un matrimonio. Ninguno de ellos sabía que en realidad estaban presenciando algo muy distinto, la ejecución de una venganza financiera perfectamente calculada. Cada paso que daba no era solo un gesto de dignidad, sino el inicio visible de un proceso que llevaba meses preparándose en silencio. Roberto intentó acercarse con esa mezcla patética de autoridad fingida y pánico real. Entre dientes, me susurró que estaba haciendo un escándalo, como si el escándalo no lo hubiera creado él al exhibir su traición delante de todo el mundo. Su amante, una chica que no podía tener más de 25 años, me observaba con una altivez ignorante mientras acariciaba su vientre con seguridad. Tenía la expresión de alguien convencido de que un hijo es un seguro de vida y una escritura de propiedad. Lo que ella no sabía era que la casa donde planeaba criar a ese bebé ya no pertenecía al hombre que la abrazaba. Yo me había asegurado de eso 6 meses antes mediante un blindaje patrimonial irreversible, justo cuando encontré el primer recibo de hotel en la chaqueta de Roberto. La fiesta continuó envuelta en una tensión insoportable. Mi suegra llegó unos minutos después y comenzó a lanzarme miradas llenas de odio. A cualquiera que quisiera escucharla, le decía que por fin su hijo tendría la descendencia que una mujer seca como yo nunca pudo darle. En otro tiempo, esas palabras me habrían destrozado el alma. Aquella noche, sin embargo, solo sirvieron para fortalecer mi determinación. Confirmaron que mi decisión de activar la cláusula de incumplimiento contractual por infidelidad pública no solo era legalmente sólida, sino también moralmente inevitable. Mientras ellos celebraban su supuesta victoria, yo sabía que cada pieza del tablero estaba ya colocada. A la mañana siguiente, la resaca moral de Roberto llegó en forma de gritos en nuestra cocina. Exigía el divorcio y me daba 30 días para abandonar su casa. Según él, su nueva familia necesitaba espacio y yo ya no tenía lugar en su futuro brillante. Pronunció todo ese discurso con la seguridad de alguien que cree tener el control absoluto. Yo lo escuché mientras bebía mi café con una calma que lo irritaba profundamente. Ni siquiera discutí. Solo miré el reloj, porque sabía que exactamente a las 10 de la mañana el timbre sonaría y marcaría el verdadero inicio de su pesadilla.
Y así ocurrió. Puntual como la muerte, el actuario judicial llegó acompañado de 2 oficiales de policía y un cerrajero. No venían para notificarme a mí, sino para entregarle a Roberto una orden de restricción y desalojo inmediato, basada en la ejecución del fideicomiso que él mismo había firmado años atrás. Él creyó que aquel documento era una simple estrategia fiscal para evitar impuestos. Lo que nunca se molestó en leer fue la letra pequeña donde, en caso de conducta dolosa contra el patrimonio familiar, la titularidad completa de los bienes inmuebles pasaba automáticamente a mi nombre. Financiar una doble vida y un embarazo extramarital con dinero de nuestra cuenta mancomunada fue más que suficiente para activar esa cláusula. Ver su rostro transformarse lentamente de la furia a la incredulidad fue un espectáculo silencioso pero devastador. Sus ojos recorrían las páginas buscando un error, una salida, alguna línea que lo salvara. Solo encontró términos legales fríos y contundentes: usufructo vitalicio, cesión de derechos, cláusula de moralidad. Cada palabra era como un clavo más en el ataúd de su vida de lujos. Intentó llamar a su abogado, el mismo que yo había recomendado años atrás. Pero ese mismo abogado ya le había enviado un correo electrónico esa mañana renunciando a su representación por conflicto de intereses, porque quien realmente pagaba sus honorarios era yo. La amante esperaba en el auto, creyendo que pronto entraría triunfante a medir cortinas y elegir muebles. Desde la ventanilla tuvo que observar cómo los oficiales le daban a Roberto 15 minutos para recoger únicamente sus efectos personales imprescindibles. Nada de muebles, nada de arte, nada de relojes de colección. Todo estaba inventariado a nombre de la sociedad que yo presidía. Los gritos de mi suegra resonaban a través del altavoz del teléfono cuando Roberto la llamó desesperado. Me insultaba, me llamaba ladrona y arpía, sin comprender que yo no estaba robando absolutamente nada. Solo estaba recuperando, con intereses, cada año de esfuerzo, juventud y dinero que había invertido en un hombre que me consideró reemplazable. El momento más intenso no fue el desalojo en sí, fue cuando Roberto, con 2 maletas mal cerradas y el rostro empapado en sudor frío, se volvió hacia mí, buscando una señal de compasión. Intentó apelar a la mujer sumisa que él creía conocer. Me preguntó dónde irían, qué sería de su hijo, usando al bebé como escudo emocional. Yo sostuve la carpeta de cuero con el resto de la evidencia que sería enviada a sus socios comerciales para disolver su participación en la empresa. Lo miré directamente a los ojos y le recordé que él mismo había llevado a su amante a la fiesta del jefe para presumir su virilidad. Ahora tendría que demostrar esa misma hombría, construyendo su vida desde cero. La brutalidad de la justicia financiera es que no grita ni golpea, simplemente te corta el oxígeno que sostiene tu estatus. Eso fue exactamente lo que ocurrió en los días siguientes, cuando intentó vender su coche deportivo para obtener dinero rápido. Descubrió que el vehículo estaba bajo un contrato de leasing a nombre de la empresa que ya no dirigía. De repente se encontró a pie, sin recursos, acompañado por una mujer embarazada que comenzaba a entender que el supuesto rey no solo estaba desnudo, sino completamente arruinado. 2 noches después, en un acto desesperado, Roberto intentó entrar a la casa rompiendo una ventana del jardín. Fue un error monumental. Activó la alarma silenciosa y violó la orden de restricción. La policía llegó en cuestión de minutos
y lo arrestó en el acto. Aquel registro policial quedaría para siempre en sus antecedentes, cerrándole las puertas de cualquier empleo corporativo respetable. Yo observé todo desde el sistema de cámaras de seguridad, sentada tranquilamente en el sillón que él había elegido, pero que yo había pagado. Con el paso de los días, el silencio de la casa cambió de significado. Antes era opresivo, lleno de mentiras y secretos. Ahora se había convertido en un espacio de paz. La amante, al darse cuenta de que el flujo de dinero había desaparecido y que la promesa de una vida de lujo se evaporaba entre abogados y deudas, mostró rápidamente su verdadero rostro. No tardó en abandonarlo en la comisaría y regresar a la casa de sus padres. Mi suegra intentó intervenir. Llegó a mi puerta llorando, cambiando los insultos por súplicas. Habló de la familia, de los años compartidos, de la necesidad de perdonar. Yo simplemente le entregué una copia de las transferencias mensuales que su hijo le enviaba con mi dinero. Le expliqué con calma que su pensión de madre abnegada también terminaba ese mismo día. La generosidad se acaba cuando se paga con traición. Semanas después, supe por amigos en común que Roberto vivía en un pequeño apartamento alquilado en una zona periférica. Había envejecido 10 años en apenas 2 meses y trabajaba en un puesto menor que no requería historial crediticio. Mientras tanto, desde la terraza de mi casa, yo brindaba con mi jefe. No solo me había apoyado durante todo el proceso, también me ofreció la vicepresidencia de la compañía. Reconocía que alguien capaz de defender su patrimonio con tanta precisión, bajo presión emocional, era exactamente el tipo de líder que la empresa necesitaba. La lección fue dura, pero necesaria. El amor no debe ser nunca una excusa para la ceguera financiera. Muchas mujeres me preguntaron después cómo pude mantener la calma aquella noche en la fiesta, cómo soporté verlos juntos sin derrumbarme. Mi respuesta siempre fue la misma: el conocimiento es poder. Mientras ellos celebraban una victoria basada en mentiras, yo ya tenía en mi caja fuerte los documentos que definían la realidad. No gané por gritar más fuerte, gané porque leí la letra pequeña, porque entendí que en el juego del matrimonio y el patrimonio, quien se prepara para lo peor suele terminar viviendo lo mejor. Hoy la casa es mía, el dinero es mío, y lo más importante, mi paz es completamente innegociable. Cuando camino por mi casa, ya no veo fantasmas, veo la fortaleza que construí sobre las ruinas de quienes intentaron destruirme, creyendo que mi silencio era debilidad. Aquella noche en la fiesta, cuando bajé la escalera frente a todos, no estaba descendiendo hacia la humillación, estaba entrando en la arena para dar la estocada final. Y la mano en el vientre del amante no era el símbolo de una nueva vida, era el punto final de la vida que Roberto conocía.